Sí, porque la fecha del dibujo. Erika, de Jalisco, ¿no? Ha llegado. Oliver, Gustavo, Valentina Rocío, perdón, Valentina Alejandro Castillo. Javier. Derby Joana.
Ah, ok, listo, listo. Vamos a comenzar, muchachos. Bueno, muchachos, comencemos entonces para que terminemos pronto. Nos vamos. Y nos vamos. Vamos de Pero comencemos, muchachos. Vamos a iniciar con Sharif Chitre y Daniel Barragán. Entonces, presten más atención, por favor, muchachos. Ahí está la primera hojita, ojo. ¿Listo? Daniel, dale. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre la problemática que afrontan las MIPYMES de Colombia. Pues para ponerlos en contexto, los que no sepan, es una MIPYME, son las medianas, las pequeñas empresas que están en Colombia, ¿no? Pues es como el perímetro de las empresas. Como tal, son los emprendimientos que hacen las personas. Digamos que para Colombia
tienen una gran importancia las pymes porque representan el 90% de las plazas empresariales, aportan el 80% de los empleos a nivel de Colombia y también aportan el 35% del Producto Interno Bruto del país. Pues teniendo en cuenta eso también, las cifras que se manejan, digamos que entre el 2013 y 2005 se crearon 43.700 empresas, pues de las cuales también se cerraron 8.500. Esto también hace un gran impacto, digamos que a los indicadores del país en cuanto a temas de ingresos, porque son 3.3 billones que se ven representados en pérdidas o como tal a la economía de Colombia. Y también pues es un indicador que afecta como al índice de desempleo del país, pues teniendo en cuenta de que las microempresas aportan el 79% de los empleos y ahí ya se desglosan el otro 20% con las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues Colombia con toda la biodiversidad que tiene digamos en todo su territorio tiene un gran potencial para la creación de empresas, ¿no? Porque pues también con los tratados de libre comercio, digamos que se han manejado negociaciones con muchos países, más o menos 14 tratados de libre comercio en todo el mundo, los cuales van en Centroamérica, Estados Unidos y gran parte de Europa y Asia, ¿no? Digamos que lo que vamos a manejar en lo que son las problemáticas de los empresarios, de los emprendedores, porque pues tienen un cierre prematuro en el ciclo de vida de la empresa, donde no debería ser así, porque pues con toda la biodiversidad que maneja Colombia, pues tiene un gran potencial, como ya lo dije, para surgir y pues digamos que ser como una potencia en cuanto a temas empresariales y pues temas de exportación con lo que es del tratado de libre comercio, ¿no? Vale, el punto de la problemática en sí es que, bueno, sí hay muchas medianas y pequeñas empresas que, como dijo mi compañero Daniel, realmente representan pues el mayor como tal productividad y como tal competitividad de Colombia, es lo que más representa, pero tienen una gran problemática y es como tal la dinámica empresarial que se maneja en el país. Y es que se vuelven competitivas las empresas y hay se le llama una rivalidad agresiva. Perdóname, vean muchachos. Hagan silencio ustedes dos muchachos. No respetan ustedes dos. Hace rato los estoy escuchando y ni siquiera tienen la decencia de hablar bajito, sino alto. Que fuera con ustedes, pero ustedes ya están re grandes para que uno los tenga que parar y decir estas cosas, muchachos. Me falta de respeto. Dale, por favor. Bueno, continuando, sí, el principal problema es la dinámica empresarial que se maneja en el país, que lo que causa es una rivalidad agresiva de que pues surge o prevalece el más fuerte en cuestión de costos, servicios y oportunidad que brinda como tal. Realmente lo que hace que de pronto esta competitividad o esta rivalidad agresiva se torne pues mala o desleal, el punto de que las empresas llegan a tener el aspecto de la informalidad a la hora de reportar tanto número de trabajadores, cuánto como tal se produce, también, o sea, esto con el fin de no reportar como tal lo que ellos producen y todo esto, sino que también, pues, evadir impuestos, evadir de pronto pagar seguridad social a los empleados y todo esto. Eso es lo que hace que, como tal, se deteriore tanto la imagen de la empresa hasta el cierre y ocurre que muchas empresas tienen multas, sanciones, demandas por parte de ex trabajadores o también pues sanciones por parte de los entes de control. Como dije, y también afecta también más que todo el tema de la informalidad en el aspecto ya no
como tal de recordar los entes de control, sino también la informalidad de las empresas. Hay muchas pymes que consideran o optan por no crear como tal una empresa en la sino que en Cámara de Comercio, sino que prefieren pues mantener la informalidad con el fin de pues, reducir costos en todo ese aspecto. Y eso es lo que hace que, bueno, el Consejo Nacional de Competitividad hace una muy buena definición de qué es el trabajo informal, ¿sí? Se considera como informal a la organización que desarrolla una actividad económica legal, pero no cumple con los requisitos exigidos por las normas, tales como son registro mercantil, pago de impuestos, afiliación de seguridad social de los trabajadores, entre otros puntos. Esto es lo que realmente es como la total debilidad que se encuentra en las pequeñas y medianas empresas y más que todo se presenta, por una parte, por el desconocimiento de las normas, porque realmente en Colombia no existen muchísimos mecanismos de capacitación que realmente le brinden la oportunidad a las personas de saber, bueno, voy a constituir una empresa y qué se necesita. Se necesita lo que es pagar seguridad social, reportar exactamente en el aspecto de financiero, de contabilidad. Se requiere ahorita lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo una gran cantidad de requisitos que se requieren como tal para la creación de una empresa y la estabilidad de una empresa. Entonces, por una parte, el desconocimiento por falta de capacitación como tal nacional por parte del Estado, y por otra parte, como tal, la omisión, lo que le dije, la omisión de responsabilidades con el fin de reducir pues, los costos y todo eso. Eso lo que influye es no tanto, bueno, además de lo económico que incide el país, pues que pues no se reporta lo que es, entonces básicamente terminan siendo y siempre se mantienen en medianas y pequeñas empresas porque pueden aumentar, además así, aumentar como tal la economía del país. Y por otra parte, en el ámbito social, lo que hacen es que, pues, este mismo mal manejo, lo que hace es que las personas también, pues, bajen su productividad. En el ámbito social, las personas como tal, pues, tienen hasta, o sea, pues, situaciones muy precarias como tal para trabajar. Como no hay las condiciones, pues eso es lo que ocasiona. Más que todo es eso, aquí en el texto lo que hace es como crear una pequeña solución para el inconveniente de las pymes, y es crear un sistema de control interno en las empresas donde se pueda manejar, donde hay un ente de control que realmente en Colombia vigile cuáles son las garantías que se le está dando al trabajador y cómo se está manejando el tema de las empresas. Y el cual, bueno, tanto dirigentes del país, bueno, como tal de control y todo esto, vigilen más cerca de esto, y que pues se genere una conciencia social de, pues, poder darle unas situaciones o unas condiciones, sí, condiciones laborales adecuadas para los trabajadores, para todos. Y básicamente eso. Bueno, para complementar lo que se echa aparte de los centros de control y demás, digamos que ella tocó un tema puntual de lo que era la falta de conocimiento, ¿no? Digamos que el conocimiento empírico influye mucho, ¿no? Digamos, no puede conocer demasiado un tema y demás, pero así, no va más allá de conocer como tal una actividad que rige en este momento para la creación de una empresa, para que sea un establecimiento de comercio, se va a ver bastante afectado. Simplemente puede llegar un ente control, puede ser básicamente un patrullero a su establecimiento con sus papeles al día, pues le va a cerrar. Pues, la gente por, digamos, dejar todos sus ahorros en primera instancia, la apertura del local y no saca los papeles, pues, se va a ver como desmotivado para continuar con su negocio, ¿no? Porque pues eso implica un compadre. Entonces ahí como que también digamos que es una de las razones, como un ejemplo que nos brinda este artículo de la problemática que puede ser el tema de los cierres prematuros, ¿no? Una de las soluciones que puede dar es, digamos, no cerrarse al tema de conocer, de estudiar, de adquirir nuevas tecnologías, que es un poco complicado porque
digamos que el gobierno no apoya mucho ese tema, digamos que se cierra eso porque pues básicamente la plata se la roban, ¿no? Si esa plata se invirtiera, digamos, también en temas como empresariales, yo digo que no se haga, porque en las alcaldías locales yo lo he visto, digamos, en este momento, tienen un programa que se llama microempresa local, incluso microempresa local, donde hacen las convocatorias por localidades y ciertos empresarios adquieren ese beneficio, que es el beneficio, pues es plata básicamente, que ellos tienen que justificar en que se va a invertir, ya sea maquinaria o para mejorar, digamos, las condiciones de los empleados. Así. Entonces, digamos, es más allá de eso, digamos que no es cerrarse al tema, también con el tema del tratado de libre comercio, coger esos modelos de negocio que tienen las empresas por fuera y aplicarlos también acá, ¿no? O sea, aprender de eso para saber cómo se puede potenciar la empresa de uno, cómo puede mejorar primero la calidad, la productividad, los indicadores, dejar de evadir impuestos, lo que implica todo eso. Pues, ya, como para cumplir. Ok, listo. Sí, la idea es, miremoslo desde dos ángulos, o dos puntos de vista. Dos puntos de vista desde el creador de las MIPYMES y desde el empleado, ¿no? Digamos que son dos puntos de vista. ¿Cierra la puerta? Vale. Entonces, el manejo que de pronto puede hacer una persona que no sigue los lineamientos que ustedes están planteando, precisamente le puede acarrear una gran cantidad de sanciones, de multas y de cierre inclusive del negocio. Sí, digamos, pequeñas y medianas empresas. Las que sea, sí. Ya los recursos para tener una multa de ese valor, no, claro, terminan por cerrar, o sea. Pero es precisamente porque de pronto o no tienen el conocimiento, cachos, no tienen el conocimiento o se hacen los de las gafas, ¿cierto? Entonces realmente es algo complicado. Y desde el punto de vista de los empleados, de hecho, uno como empleado debe tener conocimiento de cuáles son los derechos y los deberes que uno tiene en la empresa, sea MIPYME o sea mediano, gran empresa, ¿no? De más de 2.000 empleados, pero siempre debe existir una gran cantidad de compromisos, de deberes, pero también de derechos que tenemos nosotros. Y cuando la empresa hace las cosas de una manera supremamente incorrecta, seguramente le pueden cerrar su negocio. Les doy un ejemplo. Cuando hablamos de lo que tú decías, de lo de seguridad y salud en el trabajo, ustedes saben de que las personas tienen que tener una serie de capacitaciones para el manejo de cierto tipo de químicos, de productos, lo que sea, de cajas, de toda la cuestión. Entonces, el supervisor o el jefe inmediato tiene que verificar que cada uno de nosotros que somos los empleados asistieron a la capacitación. Y no es que yo pase por cada puesto y le diga, venga, fírmeme. O sea, si yo como empleado firmo algo que yo no recibí de capacitación, entonces si algo me pasa a mí como empleado, el supervisor te da las manos y dice, mira, aquí está la firma de que él recibió esa capacitación. Entonces, todas esas circunstancias encierran todo lo que tiene que ver con la normatividad laboral y los derechos y los deberes que tenemos nosotros y que no debemos permitir que realmente violen nuestros derechos y que nos quieran meter gato por liebre y que en última resultemos nosotros en una situación de salud bastante compleja. Listo, muchachos. Ok, gracias. A ustedes. Vamos con, a ver, ya les digo. ¿Cómo es tu nombre completo, Charit? Charit Elena Tigre de la
Listo. Ok. Muchas gracias. Vamos con Gabriel Carrillo, John Sebastián Martínez. Bueno. Hola. Dele pues. Nuestro artículo trata de la explotación del trabajo infantil. Entonces, digamos que yo voy a estar, pues, hablando sobre los significados que leyeron al trabajo infantil ahí en el artículo, ¿no? Entonces, digamos que primero es como que en sí el trabajo infantil, que es cualquier forma en la que cualquier niño, niña o adolescente participa en la venta, distribución y comercialización de bienes y servicios, ¿no? Además de eso, pues, más adelante se refería específicamente a la explotación del trabajo infantil, que entonces esta suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial con su desarrollo físico y psicológico. Unos datos interesantes que mostraba este artículo, profe, era que en Colombia 1.039.000 niños están trabajando actualmente de manera informal, entre los cuales de 5 a 13 años son 573.000 y de los 14 a los 17 son 577.000 prestados. Digamos que esa participación del trabajo infantil puede ser remunerada o no remunerada, digamos que ese factor realmente pues no importa, pues porque al niño se le está pues, privando de su desarrollo social, pues, psicosocial, psicológico, emocional, digamos que en su etapa de escolarización, digamos que todo ese trabajo pues afecta de esa manera. Digamos que para identificar la explotación del trabajo infantil hay ciertos criterios en los cuales digamos se encuentra que es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño. No solamente tiene que ser físico, no solamente tiene que ser que un niño cansado o bueno, algo físico que le haga daño, no solamente eso, puede ser también mental, moral, digamos, como en la parte mental o en la parte moral, el niño esté desmotivado, que pues, el niño prefiera estar jugando que estar trabajando y que está trabajando porque quiere, porque está obligado, ¿no? Digamos, también se puede evidenciar en estos casos con síntomas de depresión, los cuales pues, un niño adquiere cuando está en su trabajo. Además de eso, digamos que otro factor para identificar su explotación en el trabajo infantil es que cuando ese trabajo interfiere con su escolarización, puesto que los obliga, digamos, que la posibilidad de asistir a las clases y los obliga a abandonar la escuela o a ir a varias clases. Digamos que un trabajo infantil puede ser, pues, entre comillas, breve cuando el niño, digamos, está en vacaciones y quiera, digamos, trabajar o crecer, pues, de su propia plata. Pero cuando los obligan al niño a trabajar, cuando le toca trabajar, entonces, digamos que en ese momento es donde está combinando tanto el trabajo con la clase, pues eso causa un estrés para el niño físico y mental. Entonces, están pues, combinando tanto el trabajo como las clases. Digamos que otras causas que quiero recalcar y que se evidencian en el artículo, problemas políticos, económicos y culturales. Normalmente siempre son los niños de bajos recursos, obviamente, los niños o los jóvenes que han sido, están o han estado en conflictos armados, ¿no? En el desplazamiento, que era lo que hablamos en clases anteriores. Y ya, pues, por último, pues, digamos que yo quiero dejar, porque pues, no todo trabajo infantil es explotación. Como yo decía, digamos que explotación que considera ya cuando ese trabajo interfiere con tu educación, interfiere con tu desarrollo social y psicológico. Y ya, mi compañero va a hablar más sobre la ley de ese. Ok. Buenas noches. Digamos, los organismos que más o menos controlan y cuidan a los niños es el bienestar familiar, la UNICEF y la Policía en Juventud, Infancia y Adolescencia. Dentro de la Constitución de 1991,
artículo 44 dice que el público como todo tiene derecho a la vida, a la integridad física, la salud, la seguridad social, alimentación y el nombre y una nacionalidad. A partir de la Constitución del 91, pues se crearon varias leyes que avalan y protegen más a los niños y sus derechos. Digamos, está la ley 25, la ley 69, la ley 19 y la ley 1098 del 2006. También en el Código de Infancia y Adolescencia también hay varios como artículos que cuidan a los niños para que no tengan eso. También en el Código Sustantivo de Trabajo dice que para poder otorgar un permiso de trabajo a un menor de 14 años, solo son si es cultural, artístico, creativo o deportivo. Y no puede pasar más de 14 horas semanales. Esto está en el artículo 35, número 133 y 14 de la ley 1098 del 2006. Según el DANE, el 31.2% de la población colombiana son menores de edad. Esto equivale a 15.444,63 menores entre 5 y 17 años. La industria donde más utilizan la mano de obra de los menores de edad son la alimentación, la agrícola, en las plazas de mercado o en el comercio informal. En el último trimestre del año, el trabajo a menores de edad ha crecido un 49.9%. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Jonathan Restrepo y Luis Serna. Bueno, muchachos. No nos correspondió los derechos rurales, la propiedad privada. Como tal, esos dos puntos importantes que son muy comunes en nuestro país, más que todo, pues los derechos rurales, que ya, como lo han mencionado los compañeros, son bastante vulnerables. En ese punto, pues vamos a tocar unos puntos de la Constitución Política de Colombia. Y pues en primer lugar,
resaltar algunos, como tal, empezamos con el artículo 64, que como tal nos dice que es deber del Estado promover un acceso progresivo a la propiedad de la tierra para los trabajadores agrarios. Entonces ahí es muy importante resaltar que, digamos, los terrenos que están vacíos, eso se llama terrenos baldíos, cuando son terrenos con propiedad del gobierno. Esos terrenos tienen que ser estudiados por un ente para saber cuál es su finalidad de explotación de acuerdo a su entorno geográfico. Esos terrenos se van asignando de acuerdo a ese plan de ordenamiento que tiene pues como cada municipio, cada región. Entonces también nos dice que se asigna de forma individual o asociativa al servicio pues, de la comercialización de los productos con el fin de mejorar el ingreso y calidad de los campesinos. También hay otro artículo, que es el 75, que nos dice que toda la producción de los alimentos que hacen el producto gozará de una especial protección del Estado. ¿Sí? Y como tal, para tal efecto, se otorga una prioridad en el desarrollo integral de esta zona. Pues eso lo tenemos pues, como muy tardío, teniendo en cuenta pues los adelantos que han habido por el momento, porque pues ellos, o bueno, más que todo las alcaldías que manejan eso, no hacen como esa inversión para explotar la riqueza geográfica que tiene cada municipio. Entonces también nos dice que todo ese desarrollo integral son las actividades agrícolas, como son las pecuarias, todo lo de la ganadería, todo ese tipo, las pesqueras, las forestales y las agroindustriales. Aquí en este punto también cabe resaltar que las agroindustriales también se encargan de la explotación de hidrocarburos. También por ese punto de la explotación de hidrocarburos. Como tal, también podemos hablar de la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. Entonces, eso no es que, digamos, yo llegue a un punto, lo cerco y ya no porque pueda afectar también el ecosistema o también ver afectado pues, los daños ambientales, que ya pues, mis compañeros hablarán más adelante de eso. Y también puede verse afectado el sector como tal, la fauna, la producción crítica de la zona y también el derecho que tiene pues, cada persona como a desarrollar ese pedacito como dice alguna que le corresponde. También tenemos el artículo número 80 que nos dice que el Estado planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar un desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Y así como también prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Pues ya seguimos con el tema de la propiedad privada. La Constitución Política, buenas noches. La Constitución Política reconoce la propiedad privada y garantizar su respeto. Esto lo vemos en el artículo 53, los límites que constituyen el impulso al derecho de propiedad privada se relacionan con la preeminencia del interés vital y de la pública. Así, cuando la ley excedía para garantizar bienes colectivos entra en contradicción con la propiedad privada, se establece la regla que prima los fines colectivos sobre el interés particular. En este punto, está que el orden constitucional reconoce la propiedad privada y solo condiciona su ejercicio y dominio, y disposición por motivos de interés y utilidad pública y utilidad pública. En consecuencia, la facultad conferida al legislador por la Carta Política frente al tema
hace parte de la cláusula general de competencia atribuida al estatuto colegiado para que en el ejercicio de la deliberación democrática establezca las reglas que consideren necesarias al organizar el desarrollo de la vida en sociedad. Voy a hablar sobre el artículo 58. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados con leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultar en un conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligación. Como tal, le es inherente la función ecológica. A continuación vamos a una noticia de los 5 días que el gobierno y campesinos de Caquetá lograron un acuerdo tras 43 días de protestas. Pero eso pues pasó porque ellos protestaban de la empresa que se llama Emerald Energy, que es como si fuera Ecopetrol de Chile. Entonces ellos protestaban por los daños ambientales y la destrucción de vidas. Pues como tal, las vías que tienen allá no son para transitar ni carrotanques, ni tractocamiones, ni nada de eso. Y esa empresa, desde 2013, pues no ha venido explotando como tal esa zona. Entonces ellos lo que hicieron fue, pues, acordonar como esa parte del terreno. Y cuando fue la fuerza pública a defender como esta propiedad privada, entonces fue cuando ya pues, lo detuvieron y pues lamentablemente 2 de ellos fallecieron. Entonces, a partir de ello fue que decidimos buscar ese artículo porque pues no nos imaginamos que una empresa pues, china viniera aquí a Colombia, un terreno prácticamente olvidado en San Vicente del Caguán a explotar. Entonces fue cuando ya empezamos a averiguar que es una asociación entre Colombia y la empresa que se llama 100%, que pues le corresponde a China. No, pues actualmente ya terminó las protestas. El gobierno pues se va a sentar con ellos primero a mirar cuáles son las condiciones de los indígenas de la zona, si tienen razón que les dan ambiental, y a ver cómo continúan ya con la reconstrucción de las vías para adecuarlas como tal al transporte de esos hidrocarburos. Y pues ya para seguir continuando con ese contrato de explotación. Increíble, ¿no? No se sentaron sino las 2 personas, bueno, las 2 entidades involucradas y simplemente ignoraron al pueblo. Ignoraron pues a la gente que de pronto tiene mucho más que perder, ¿no? Muy interesante ese artículo. Y ese tema de la propiedad privada sí que ha estado en el ojo del huracán precisamente por eso. Porque es que resulta de que si yo tengo un terreno, como lo llamaban ustedes baldíos, es estar, yo tengo un terreno en Chiquinquirá, Boyacá, y es un lote grandísimo. Y como yo no lo tengo produciendo, entonces me lo pueden expropiar, ¿no? Porque se supone que debe haber, según el gobierno, debe salir de ese terreno algo agrícola, algo de ganadería o algo de pesca, o sea, tiene que generar algo allí. Pero si yo no le genero ningún beneficio a la ecología o a la sociedad, seguramente yo tengo que mirar a ver qué hago. O sea, y la idea es, si yo tengo ese espacio, entonces yo voy a vender ese espacio y de pronto se lo vendo a la alcaldía y hago vivienda de interés social. Pero se le está sacando provecho a ese espacio. ¿Sí? Eso es tenaz, esta parte. Listo, gracias muchachos.
Seguimos con Daniel Ricardo. ¿Quién está? ¿Quién está, Daniel? Laura Alejandra Pérez. Listo. Comienza por favor. Trabaja con una línea de tiempo desde 1946, como tal, en 1946 se le llamó el periodo la violencia, porque bueno, empezó todo cuando en el Partido Conservador tomaron el poder, o gracias a María Cristina, pues, los liberales no estaban de acuerdo pues, con esta decisión, pero a pesar de eso, María Cristina dijo que a los que estaban en desacuerdo con su posesión, les decía como que les iba a repartir puestos a sus opositores, pero no todos esos puestos llegaron a todas las regiones del país, por lo que no todos estuvieron de acuerdo pues a las disputas y a pelear los unos con los otros. Y como tal, este periodo de la violencia estalló en 1948 con la muerte de Jorge Elías Capitán, con el denominado Bogotazo. Entonces aquí fue cuando pues, los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán se empezaron a alzarse al voz, y no solo al voz, sino a violencia, a vengarse con la muerte de ese personaje. Y pues nada, hubieron más de 300 heridos, distribución del país, los pueblos en ese entonces eran cementerios prácticamente. Era pelea entre liberales y conservadores. En 1953 se lanzó pues, un general que se Rojas Pinilla tuvo un golpe de estado y pues prácticamente por lo que leí es el único periodo en el país donde se ha tenido tiranía como tal, pues había más tiranía, pero este hombre se metió a la fuerza en la presidencia de la República, y fue ahí cuando salió, o sea, lo bajaron la burocracia, porque pues no lo querían los partidos, no lo querían por las protestas y no lo querían nadie. A pesar de que más adelante las personas tenían que se pagan ellos, pero pues los partidos y las protestas no lo dejan. En 1960 salieron las primeras guerrillas, la FARC, el M-19, el ELN, estos motivados por la injusticia que se vivía en ese momento en el país, que ya pelean por otros ideales. Pero en ese momento salieron por esas disputas de querer mejorar el país y los derechos humanos de las personas en ese momento. En 1980 salió el narcotráfico, y pues todos recordarán al muchacho cartel de Medellín. En el es guiado por Pablo Escobar, las cosas que no querían que se hicieran contra ellos, como es la extradición a los Estados Unidos, pues causaron muchas muertes de personajes del Estado, y a partir de ahí, gracias al narcotráfico y al cartel de Medellín, salieron los primeros grupos paramilitares que los crearon ellos mismos, el cartel de Medellín. Estos vienen desde 1990 hasta el 2010. Y ya pues ahorita en el 2016 hasta la fecha, que fue cuando se firmó el supuesto tratado de paz, los bancos pues no, yo no sé, yo no llamaría tanto tratado de paz, porque hasta la fecha siguen teniendo guerras, siguen muertes por disputas y discordias en cuanto a acuerdos. Entonces yo le llamaríamos un acuerdo de unas partes íntimas. Hasta la fecha pues siguen teniendo guerras, entonces a ver cuándo acaban eso. Bueno, ¿qué se consideran violentos?
El sistema de control por los cuales ha llegado a considerar que Colombia ha sido un país de pasado. Una de las principales motivos ha sido por los conflictos armados internos que ha afectado al país durante décadas. Además, los grupos paramilitares que han sido como las FARC, el ELN y los grupos más paramilitares que les han llevado una serie de acciones violentas contra el pueblo, la población civil, incluyendo secuestros, violaciones, extorsiones, asesinatos y entre otros casos que han estado impunes que se han llegado a conocer. Colombia también ha tenido niveles supremamente altos de violencia urbana, como la libertad común, el narcotráfico, el sicariato, donde ha afectado varias regiones del país. Estos problemas han contribuido a la imagen de Colombia, en donde nos hacen ver como un país problemático, peligroso y violento. Sin embargo, en los últimos años, Colombia ha logrado importantes avances, los que han reducido un poco los niveles de violencia, contemplando tanto el gobierno como la población civil, realizar planes de acción como iniciativas de reconciliación y comienzo así. Bordes. Santiago, ¿qué tal? Y Brian Gómez, listo. Excelente. ¿No es el nombre de Brian? El completo. Yo sufriendo como estudiar en clase. Listo. Bueno, comienza por favor. Buenas noches. El tema que nosotros escogimos fue la relación de poder y violencia en Colombia. Esto primeramente comienza en el siglo XIX, como vemos, como los diferentes grupos armados también involucrando realmente la política y cómo la política ha afectado también en la violencia en Colombia. Uno de esos casos que es muy obvio que podríamos rematar sería el caso que tenemos en el gobierno del nuevo presidente que ha tenido Colombia, Juan Uribe Vélez. ¿Cómo es? No, o sea, así dice acá la lectura. ¿Pero qué fue lo que dijo? ¿Qué? El presidente de Colombia.
Cómo se manifestó en su mandato presidencial del presidente, llevando, pues, militarizando el país, logrando así traer una supuesta paz contra la guerra contra los grupos guerrilleros, pero pues es algo que no podemos denotar del todo la paz, por así decirlo, pero esto le dio una muy buena imagen con respecto con algunas poblaciones o algún grupo en específico de personas, lo consideran el mejor presidente que ha tenido el canal. Y es así que creo que nos ha quedado supremamente claro. Y esto hace que pues, muchas personas lo conmemoren, lo lleven de una realidad que es algo que podemos también, yendo fuera de Colombia, podemos notar también con en la nación de El Salvador, con lo que ha hecho el presidente Bukele, de militarizar todo el país, logrando así expandir el arresto de los grupos pandilleros y bajar así la extorsión, los secuestros, robos, etcétera, etcétera. Como así también sucedió en el periodo del presidencial de Uribe, y esto muchas veces se ve también después de los diferentes presidentes que se han venido dando, no de Santos, sino podemos también notarlo como en Duque, que no fue la misma popularidad, pero sí se hubo como una cierta violencia para un cierto orden. Y también, o sea, eso también podría darse en un tema como lo manifiesta ¿cómo se dice? Nicolás Maquiavelo en su libro del Príncipe, donde dice que el fin justifica los medios, y donde también especifica que cuando el pueblo busca un poco de revolución, lo más prudente para mantener el orden social es levantar un poco las fuerzas militares, dar una señal de advertencia y así volver al orden social. Digamos que acá en Colombia el problema más grande ha sido entre ese poder, ha sido por el tema territorial. Esto pues lleva al tema de las FARC y todo eso que siempre hay, digamos, en el medio del narcotráfico, siempre hay temas de paramilitarismo, digamos que han habido procesos siempre como que intentan hacer acuerdos de paz, lo hizo también el presidente Betancur, el presidente Santos de en La Habana, ahorita está el tema de que el presidente ha sido como lo más duro y la guerra más dura del poder y la violencia en Colombia, lo que más tiene, digamos, el efecto, pues, que se ve en la sociedad. Básicamente eso fue lo que yo digo. A ver, ponernos de acuerdo con los diferentes mandatos de aquí de Colombia es bastante complejo, ¿no? Sí, hay mucha gente que son muy acérrimos seguidores del Uribe, como otros que le han... O sea, por lo que es la violencia, lo que hizo como tal, ¿no? Sí. Porque lo que hizo fue militarizar el país, liberar, por decir ciertas formas, recuperar las vías, digamos que sí, eso es algo que personas en cierta forma lo patapuzar. Sí. Pero de todos modos, bueno, aquí hay algo de que él utilizó su poder político, su poder como mandatario, pero también cometió muchas barbaridades. Sí,
Lo que pasa es que como para modificar esa de las guías y todo eso, creo que se presentó lo de los casos positivos, pues, que él utilizaba que se había matado pues, el hielo que estaba combatiendo contra eso, pero pues al fin y al cabo eran adolescentes o jóvenes sin oportunidades. Ahí está, digamos, esta es una clara radiografía de nuestro país. Ahí está claro exactamente cómo nosotros estamos siendo siempre controlados por las máquinas políticas, las maquinarias políticas, el control, el poder y la corrupción. Como usted decía, los expositores anteriores dijeron, ¿cuándo se va a acabar la desigualdad y el conflicto y la guerra que existe acá en Colombia? Yo creo que ni siquiera han terminado el mes. Pero usted, o sea, siempre van a haber intereses particulares, colectivos, que eso hace que el poder quiera mantener siempre el control de absolutamente todo. O sea, estamos hablando de la violencia que existe en nuestros países, bueno, del tercer mundo, ¿sí? O sea, no es que nosotros tengamos como esa huella de que somos menos que un país europeo. O sea, no quiero que nos llevemos a esa idea, pero lógicamente las cosas que nosotros vivimos no se viven allá. No se sienten de esa manera. Entonces, aunque allá hay también desigualdad, la desigualdad no es tan sentida como la de acá. No es tan vivida como la de acá. La diferencia, y es que acá estamos hablando, lo decíamos también en clases anteriores, la desigualdad social se mide por la estratificación de las clases sociales. Y acá eso se ve muy claro, pero en otros países, pues esa parte, pues no es tan notoria, no es tan notoria. Entonces, sí, digamos que el pañito de agua tibia es de que el conflicto es difícil de erradicar en los diferentes países, ¿sí? Pero lo que pasa es que acá somos descarados, ¿sí? Acá somos descarados con tanta cuestión que se está presentando y que se seguirá presentando. ¿Qué debe haber acá? No sé si un golpe militar o no sé, bueno, esto es muy trágico, que haya un armero, un volcán pues, que explote y que acabe todo Colombia, para que vuelva a surgir, ¿no? Es supremamente radical esto que estoy diciendo, pero es que estamos siempre hablando de lo mismo durante esto es historia patria, esto es de toda la vida, y eso es algo que entristece el alma. Por eso es que la gente, los que salen del país y que hacen su vida en otros países y que les va muy bien, no quieren volver aquí a Colombia. ¿Para qué volver a Colombia? Si acá lo tenemos todo, acá tenemos asegurado una vida y una calidad de vida supremamente excelente. ¿Ven? Entonces lo que hace la gente es terminar sus carreras o si tienen la posibilidad desde una temprana edad se van yendo para otros países y logran una serie de ideas y de sueños que lo cumplen, pero pues obviamente eso no es para todos. Bien, ok muchachos, gracias. Seguimos con
Vamos con Jesús y Steven, por favor. Ah, sí. No. Oliver. Buenas noches. Buenas noches. Elegimos una manera de nutrición particular. Perfecto. Entonces, uno de los factores decisivos en este tema es la pobreza. Esto va precisamente ligado a la desigualdad que tiene en Colombia. Ya mis compañeros lo decían ayer. Colombia es el país más desigual en Latinoamérica y pues uno de los más desiguales a nivel pues, mundial, un tema bastante complejo. Entonces, pues esto va precisamente ligado obviamente al tema de la pobreza multidimensional que se vive en distintos sectores del país, uno también el tema de vivienda, uno también el tema de educación, en 2018, esta estadística llegó a un 33%, que pues es bastante alto. Ahora pues para meternos más en el tema de la desnutrición, cabe resaltar que lo antes mencionado iba ligado con el alto precio de la canasta mundial, que es algo que pues todos conocemos, los mexicanos diariamente. Tenemos una razón que es bastante pues cara. Y esto nos permite que haya una alimentación de una forma pues idónea con nuestros infantes, nuestros niños. Anexo a ello, pues, cabe resaltar que los gobiernos han intentado hacer distintos como pruebas, intentos para disminuir este fenómeno que es bastante complicado en Colombia, pero pues no ha sido muy beneficioso. Y pues ya mi compañero Pablo quiere seguir escuchando. Bueno, listo. Como información general, a nivel global existen más de 6.7 millones de niños en estado de desnutrición. Acá en Colombia, en el último boletín de epidemiología del PES que se realizó en 2022, ese fue emitido por el Instituto Nacional de Salud, muestra que en Colombia existe un total de 21.337 casos de desnutrición extrema. ¿Sí? Colombia, como decía mi compañero, en Latinoamérica es catalogado como uno de los únicos países en Latinoamérica que se considera poco de desnutrición. Esto digamos que nos posiciona a nivel global como pues, un país en decadencia a nivel de nutrición de los infantes. Algo que quiero resaltar que decía mi compañero hace un segundo es que todo esto se da gracias al producto de la desigualdad. Como él lo decía, existe una brecha muy alta entre lo que es la pobreza y la riqueza extrema en Colombia. Vemos como familias han acaparado completamente el tema del territorio que se puede cultivar, lo que ha generado que muchas familias se tengan que desplazar hacia las ciudades. Mi compañero decía que existe un aumento muy representativo de esto en la costa y tú lo dijiste ayer. La costa y el Pacífico es una de las regiones más afectadas por este tema de la pobreza. Esto se ve, digamos que ligado a factores de corrupción, factores de narcotráfico, gracias a la salida que tienen, digamos, el narcotráfico en estas regiones, y el desplazamiento que se presenta gracias a las MACRIM y todas estas guerrillas que se presentan en estas regiones. También tenemos que hablar de lo que fue el tema del COVID-19, que también digamos que fue una aliciente para que existiera un aumento en la desnutrición de los infantes, ¿no? También tenemos que hablar de lo que es ¿cómo se dirá eso? La consolidación de la familia en Colombia, dado que muchas de las familias, digamos que están compuestas por una madre o padre de familia. ¿Esto qué genera? Genera que en promedio una familia como esta, compuesta por una sola cabeza de familia,
tenga que invertir hasta el 30% de sus ingresos en la nutrición de sus infantes. Adicional a esto, alguno de los grupos lo decía hace un segundo, si bien nosotros tenemos tratados de libre comercio con otros países, también se ve que la falta de cultivos acá en Colombia ha generado que estas familias campesinas empiecen a desplazarse hacia las grandes ciudades, dejando de lado, digamos, que ese tema de lo que es la producción agrícola en el campo y haciendo que el campo, digamos, que aumente ese tema, aumente porcentualmente la desnutrición en sus infantes. Esto a nivel nacional ha generado un fenómeno que es un fenómeno extraño, que es el de la doble carga nutricional en los niños. Podemos ver en niños que tienen un exceso de peso y desnutrición a la vez. Eso se da gracias a la falta de una buena dieta que les permita, digamos, generar, bueno, digamos que todo lo que necesita un niño para desarrollarse cognitiva y físicamente y a nivel social, que lo decía alguien hace un segundo. En Colombia existe el programa de alimentación escolar, que es el PAE. El PAE básicamente es una de las instituciones más viejas en Colombia, que lleva alrededor de un siglo. Sin embargo, el PAE ha pasado por la administración de diferentes entes de control que, digamos que en cierto modo, no la han podido administrar adecuadamente. Bueno, me gustaría agregar pequeñito. El gobierno de Santos se intentó hacer una transición de lo que era quien manejaba los recursos del ICF al Ministerio de Educación, pero eso pues no tuvo una mayor repercusión. La verdad se veían muchos desvíos de recursos, había mucha corrupción, entonces pues no fue algo muy bueno que digamos. No fue funcional. De acuerdo, lo que dice mi compañero es cierto, hubo una migración de la administración entre el ICBF y el Ministerio de Educación. ¿Esto qué buscaba? Digamos que disminuir toda esa fuga de recursos que se estaba presentando. Sin embargo, en vez de reducirse, se aumentaron los casos de desviación de recursos, de comida en mal estado que se le estaba dando a los niños. También la cantidad de ración que se estaba dando a los niños no era la adecuada digamos que para su buen desarrollo. Actualmente se está presentando una iniciativa en la cual lo que se busca es que estos gestores que licitan ante el Estado, que pues son gestores grandes, que tienen que tener un capital suscrito grande para poder responder en caso de que no presten un buen servicio, pase a manos de las comunidades como padres de familia. Sin embargo, es un proceso que está muy amañado y que en el momento está solo en temas de iniciativa. No sé si tú quieras adicionar algo. Bueno, lo último que acabo de decir es que se ven muchos casos en las regiones de nutrición de niños y de pronto esta iniciativa lo que pueda generar es que en las mismas familias, los mismos círculos sociales que hacen parte o los padres de familia que hacen parte de estos niños en estado de nutrición, pues puedan generar una mejora en la prestación del servicio. Hasta ahí, pues. Yo quería agregar con todo lo que me da. Yo creo que muchos de ustedes vieron un video de Poder Visitar que le daban a un niño como la ración de comida, le tomaban una foto para guardar la evidencia y la quitaban y pasaba otro día así. Entonces, es un ejemplo de la corrupción. Claro, jugar con la comida. Bien, ok, gracias. Vamos con María Fernanda Miguel Ángel. Vamos. Bueno, el artículo que nosotros podemos repetir el título es desempleo permanente. Desempleo juvenil en Colombia y hace una pregunta muy puntual y es que si la educación importa para los jóvenes. Este artículo se fundamenta en varias competencias indicables y cuestiona identificar los mismos. Basa su fundamento en el análisis del desarrollo de las competencias, la sobreeducación y el exceso de competencias, y como también la escasez de recursos que presentan los jóvenes en su desarrollo y proceso de construcción académica. También identifica a Colombia como el primer lugar en tener la tasa más alta de desempleo a nivel latinoamericano.
Y en segundo lugar, en seguir creciendo a nivel de los años por la tasa de desempleo. Entonces, realmente es un reconocimiento demasiado negativo. Adicionalmente, Colombia a nivel mundial aparece en la posición número 35 de generador, o sea, generamos desempleo a los jóvenes. Y se hace evidente pues, la gran brecha que tenemos de desempleo y cómo los jóvenes con alta y baja educación inclusive no pueden adquirir un empleo digno y pues con todas las condiciones que establece la ley. Digamos que dentro de todos los estudios que hacen dentro de este trabajo, pues uno de ellos es cómo incluir trabajadores y el ciclo económico dentro del desempleo. Dentro de los principales desafíos que tienen de los estudios, se dieron cuenta que la creación de empleo es procíclica y la destrucción es contracíclica. Que pues que evidentemente existe movilidad de los trabajadores por el tipo de ocupación y por el tamaño de la empresa. Pues usualmente los jóvenes empiezan a trabajar como independientes, luego se ubican como asalariados y después casi siempre terminan como nuevamente independientes, retornando con microempresas. Y también se ha dado con estos estudios se dieron cuenta que bueno, se ha evidenciado que el crecimiento del empleo neto es casi nulo hasta el 2012, que está en el estudio. Evidentemente, pues las empresas lo que buscan es en su momento, como cuando hay picos de empleo, que la economía está muy estable, por lo general, pues se mantienen los empleos, como que no hay tanta deserción de las personas. Pero cuando baja, sí, usualmente tienden a sacar al personal y quedan casi siempre son los menos experimentados, los jóvenes, los que salen de primero. Y bueno, eso sería como por el lado del ciclo económico de los grupos de trabajadores. Hablando en cuanto al articulado y el tema que habla de la segmentación laboral, menciona que hay dos tipos de labor, que es la informal y la formal. La formal, que es el elemento pues, que protege a los trabajadores con todo lo que establece la ley, y informal, pues que es el vendedor que conocemos o más llamamos ambulante, o la persona que tiene un emprendimiento propio pero que no está registrado como tal, como empresa. Adicionalmente a eso menciona que los jóvenes son los principales aportantes al empleo informal, y ya que por la sobrecalificación o la falta de calificación tienen que adquirir un empleo informal pues para poder generar experiencia. Y menciona que el nivel educativo a nivel informal también genera la deserción de los jóvenes en empleo, ya que, digamos, de cierta manera falsifican los títulos para poder conseguir un trabajo formal. Adicionalmente, otro rasgo importante de la segmentación es que la mayor participación de la deserción laboral es mujeres y jóvenes. Realmente los hombres adultos o los hombres que están en su etapa del resto de los 30 años es más fácil que puedan adquirir un empleo y un joven en su etapa productiva, por ejemplo, así de los 18 a los 39 años. Adicionalmente a eso, la educación, el trabajo formal, la segmentación formal, evalúa siempre la experiencia y la expertise, que son los cargos que inclusive vemos que a veces está la oferta laboral que dice necesitamos una persona entre 24 y 30 años que hable 3 idiomas, tenga 10 años de experiencia y tenga una maestría y doctorado. Entonces, exigimos las empresas que dan estos cargos pues, basados en una necesidad que realmente no va a ser cumplida, porque si vemos la falla para la educación y el desarrollo del país, pero realmente no estamos cumpliendo con un nivel educativo alto y los jóvenes están saliendo mal preparados. Bueno, en cuanto a la búsqueda de empleo, hay que hablar de los canales de búsqueda que se clasifican en 3 canales. El primero, que es el informal, que es donde no se regula de ninguna forma, no tiene beneficios como el pago de la salud, ni de pensiones, cesantías. El informal moderado, que es donde hay un trato directo de los individuos, de los empleadores con el individuo. Y el canal formal, que es pues, de los más pues a los que más se afectan, porque es como la casa más pequeña del parte de los empleadores, que es donde tienen contratos a término indefinido, que es pues un contrato de abril, y pues que tienen todas las prestaciones pagas. Dentro de estos también se notó que las personas más educadas, que tienen, piensa un tecnólogo,
carrera profesional tienden a ser más vulnerables al desempleo. Pues evidentemente si son jóvenes. Y pues que evidentemente presentan como más inestabilidad laboral. Incluso cuando tienen, llegan a conseguir el empleo duran muy poco tiempo en el puesto. Las personas con maestría y con doctorado aquí en Colombia pues tienden a conseguir empleo muchísimo más fácil. Y pues y también son los más estables. Y también las personas que no cuentan con educación son las que no son más estables en los empleos. Pues porque tienden a tener como una necesidad de ingreso, entonces tienden a durar muchísimo más. Aquí hace. Sí. Bueno, también hay un factor súper importante de las personas que hacen esta búsqueda de empleo y es que uno de los factores que más participan el estrato, el género y si en este caso es como jefe de hogar o cumple algún rol importante dentro de su hogar. Asimismo, también es como un perfil para que los empleadores lo escojan, porque esas personas que tienen personas a cargo, tienen personas a cargo, pues requieren de un trabajo que sea muchísimo más estable, pues tienen esas personas a durar mucho más tiempo. Continuando con lo que dice mi compañera en cuanto al análisis de la demanda de trabajo para los jóvenes, el artículo menciona cómo las empresas de cierta manera aprovechan la necesidad de las personas para generarles unas malas condiciones laborales, donde cumplen con lo que establece la ley, pero realmente no dan un trabajo digno. ¿Sí? Si vemos y comparamos ahora en la actualidad, la mayoría de los colegios se están dando la labor de entregar bachilleres técnicos para generar de cierta manera un nivel educativo más alto a los estudiantes y pues que puedan adquirir ofertas laborales de cierta manera de cargo más alto. Eso no se está viendo evidenciado. ¿Sí? Acá menciona que las empresas no les interesa si las personas bachiller, técnica, tecnóloga o inclusive están en un proceso universitario y no les interesa separar un pico de producción que puede ser una alta demanda o una temporada, donde vemos que personas inclusive profesionales que no consiguen trabajo, que están, no sé, entre 25 y 30 años, que están trabajando como vendedores en tiendas de zapatos, en Calzadura, en Manta, en Spring Steel, en Arturo Calle, porque aprovechan la temporada porque realmente no tienen otra oferta laboral que cumpla con sus necesidades, aún teniendo el conocimiento y inclusive la experiencia. Digamos que también otro de los resultados que arrojó estos estudios es que la tasa de empleo juvenil por género, edad y nivel educativo se encuentra en primer lugar las mujeres y los jóvenes, que son bien sea de alta o baja educación, siempre son los que llevan un rango indicado, los que más desempleo tienen. Pues, bueno, como les comentaba, los jóvenes de baja educación, que están bachilleres o que no tienen ningún estudio, que no sean bachilleres, son los que menos presentan datos de desempleo, bien sea porque se meten por la parte informal o porque tienen los puestos más básicos como operarios, se encuentran en el sector operativo, que es muchísimo más fácil emplear por bajos costos. También es importante recalcar que los técnicos universitarios son los más pues demandados por las empresas. Sin embargo, los bachilleres representan el 23.5% de las vacantes. Los técnicos representaron el 5.3% y los universitarios el 23.1%. Y para el 2016, que fue como el último estudio, el 33.7 son bachilleres, y el 20.5 son técnicos, y el 18.5 son universitarios. Realmente lo que se cree en cabeza, los que menos desempleo tienen son realmente los bachilleres, o casi siempre son hombres, hombres bachilleres. Ya para concluir el artículo, es importante mencionar que el desempleo juvenil es una de las principales problemáticas de la economía global, no solo pues, a nivel colombiano. Menciona que este estudio es interesante hacerlo en el país, ya que pues, la mayor tasa de desempleo de los jóvenes, así como también tienen la mayor participación, tienen la mayor tasa de desempleo. Entonces,
es como una balanza de inequidad, donde realmente pues no es justo tener personas preparadas en su etapa productiva que no están beneficiando al país de ninguna manera, y por eso también vemos como tal que la gente migra del país a buscar pues oportunidades, ya que acá pues realmente no tiene ese beneficio o esa oportunidad. Y menciona que el panorama para las mujeres es mucho más complejo, ¿sí? Ya pues que venimos de una cultura donde todos sabemos que pues acá menciona y analiza que una de las principales causas de concentración es que tenemos el nombre de cabeza de boca y no una de cabeza de familia. Entonces, eso es de cierta manera un acto discriminatorio en el momento de una selección para un empleo en cualquier universidad. Adicionalmente a eso, si se dan cuenta, la mayor participación en el empleo es por parte de jóvenes hombres y no jóvenes mujeres. Entonces, seguimos viendo pues la alta participación masculina y no la inclusión femenina en cuanto al ámbito laboral, pues los diferentes campos laborales que tiene el país para su participación. Gracias. Gracias. Michelle, Dayana. ¿Con quién están? ¿Con quién están, Michelle? Ok. Atentos, por favor, hagamos silencio. ¿Las qué? La educación infantil. Ah, okay. La educación. Bueno, dentro de la constitucional tenemos la constitución del 91, en el artículo 67, donde dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una justicia. En ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología, los demás bienes y valores como tal en la cultura. Bueno, con respecto a la educación infantil, dice que como tal el Estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación de los niños de entre 5 a 15 años. Bueno, la educación se supone que es un derecho fundamental en el cual se encuentra la Constitución Nacional en el artículo 113 y también se encuentra en el artículo 44 señalado como el derecho a la educación en la cultura, sobre todo para los derechos de los niños. También hace énfasis de que mayormente los recursos financieros no son los necesarios para la educación tanto pública como la privada, ya que no cuenta con el plan de desarrollo. Bueno, dentro de los indicadores como tal para la problemática educativa, nos encontramos con que falta el 53% de los recursos para atender a la población en etapa de preescolar. Y de cada 100 niños de preescolar, solo 41 estaban como tal en la edad correcta para estar pues, como en el curso. También dice que el Estado no ha cumplido con la obligación de que la educación escolar sea completamente gratuita y que a pesar de que el 60% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Esto también se hace, digamos, a deserciones escolares que los costos educativos son altos y pues por ello no pueden asistir a la educación primaria. Bueno, de acuerdo con el plan de desarrollo nacional, se supone que el pilar principal es el análisis del contenido de la formulación política que se llega a hacer apenas en este nuevo gobierno. La idea es tener en claro cuáles son los planes, los programas y las acciones que se van a tomar en el sector educativo. También se tiene en cuenta que de acuerdo a la Constitución, eso debería ser un privilegio y no debería ser algo, una elección colectiva. Bueno, en cuanto a la política para la población desplazada en educación, se dice que como tal el Estado no brinda los recursos adecuados para sustentar esta problemática. Se basa también en el tema de cupos y de los puestos escolares y también no brinda la atención psicológica de cómo van estas personas que se nos también hay un tema importante que es en cuanto a la población infantil que trabaja, que se encuentra en el rango de 11 a 17 años de edad y pues tienen que trabajar y pues por el tema de trabajar no asisten como tal
al Estado. Se supone que en el plan de desarrollo se deberían fijar metas, sobre todo para la garantía de permanencia para los niños y niñas en el sistema escolar. Debido a eso se presentó una tasa de analfabetismo que permanece en un 8,6%, lo que mayormente es en el sector urbano. Y el ruido que se encuentra en una inequidad diferencial. También se encuentra la violencia que se llega a presentar en los distintos departamentos, como la violencia de los militares, paramilitares, donde el 50% de los desplazados son niños. La conclusión es que mayormente los niños y jóvenes de 5 a 17 años no cuentan porque el sistema educativo se deja por fuera y en vez de disminuir esta cifra, cada año va a aumentar. Ok, André y Gastón. Dale, muchachos. El tema de ustedes. Bueno, buenas noches. Nos fue respondido a la guerra interna y el desplazamiento forzado. Bueno, una de las más grandes manifestaciones de la crisis humanitaria que atraviesa el país, pues evidentemente ha sido el desplazamiento forzado. Han sido millones de colombianos los que han tenido que dejar de sus tierras pues, en el pasado y desplazarse pues, a grandes ciudades como, pues, principalmente como Bogotá, Cali, Bucaramanga, creo que es. Sí. Bueno, esto es lo que lleva a estas personas es ingeniarse para desarrollar estrategias de supervivencia. Como muchas personas han podido surgir en sus trabajos que encuentran formalmente, hay otras que por el contrario se han involucrado mucho en el tema de informalidades y pues hasta pueden llegar a ser, no sé, personas que no van bajo la ley, ¿sí? Bueno, esta situación ha llamado mucho la atención de la comunidad internacional, en especial la ONU, donde hace unos años crearon la ley 387, que corresponde a la prevención y a del desplazamiento forzado, ¿sí? Esto lo que conllevó fue a reconocer institucionalmente la gravedad de este problema, ¿sí? Que pues, antes se manejaba o no se tenía como tan en cuenta, o no era tan grave, por decirlo así, como lo tenemos hoy en día. ¿Sí? Bueno, actualmente existen varios programas y convenios con universidades y ONGs que trabajan para la prevención, atención y construcción de soluciones de esta problemática. Bueno, de esto cabe resaltar que el desplazamiento forzado, pues digamos que tiene dos etapas para los ciudadanos. Pues una antes y una posterior a esto, ¿sí? El problema como tal viene siendo la guerra interna que maneja o que tiene el país y como resultado, pues, es esto, el desplazamiento forzado. Bueno, unas precisiones necesarias es el tema de la guerra interna. Se empezó a constituir en los años 60, donde surgió el ELN, las FARC y la EPL, ¿sí? Estas organizaciones, al cabo de los años, se extendieron por la totalidad del país, donde vemos actualmente pues, las FARC o grupos armados legales conformados en menor cantidad. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar sobre algunas características de la guerra interna. Como lo dijo mi compañero, pues esta guerra se llevó a cabo entre los años 60, donde esta época es como una época de emergencia, no solamente aquí en Colombia, sino pues en países de América Latina también. Bueno, aquí pues sale el surgimiento pues, de guerrillas revolucionarias, que la mayoría, digamos, no se mantienen, sino que tienen como una permanencia como efímera, o sea, no se mantienen tanto. Las dos más grandes guerrillas que sobreviven en Colombia, como aquí también un compañero, fueron las FARC y el ELN. Bueno, las FARC nacen como resultado de la resistencia de un movimiento campesino y por el otro lado, el ELN es el resultado pues, de un reducido núcleo de estudiantes que el objetivo de ellos es conquistar el poder
y construir el socialismo. Algo que tienen en común estas dos guerrillas es obviamente el recurso a las armas para sacar adelante sus proyectos políticos e ideológicos. Las FARC levantaba pues una bandera en estos años que se llama el Programa Agrario. Esta se trataba pues por la lucha de sus tierras. Por otro lado, pues el ELN se orienta pues inicialmente por un programa que se llamó el Manifiesto de Simacota, que como ya dije, la vocación de ellos era más socialista. Este manifiesto, lo que traía, digamos, entre sus propuestas, que son bastantes, eran esencialmente liberales, entonces era algo como contradictorio. Bueno, una de las problemáticas que tiene pues, la guerra es el tema del narcotráfico. El narcotráfico no surge, pero sí se da a conocer en los años 80, lo que decía el propio pues, en clases pasadas, fue, digamos, donde Colombia se dio a conocer, no precisamente por la biodiversidad que tenemos, la fauna o la flora, sino fue lamentablemente por el narcotráfico. Esto empezó en esta década, en los 80, empezó con el cartel de Medellín, posteriormente, o a su vez también con el cartel de Cali. ¿Sí? Bueno, esto siguió surgiendo y penetró, pues, digamos, las instituciones, tanto de la policía o las Fuerzas Armadas, y estas prácticas se fueron beneficiadas también pues, por la complicidad social, donde lamentablemente o la crisis que manejaba el país en ese momento hacía que el narcotráfico con cierta cantidad de dinero pudiera hacer o deshacer cuando, digamos, Escobar daba tanto plata para matar policías o así mismo la gente del ejército que los apoyaba en ese momento. Por otro lado, pues el artículo también habla sobre el fin de la Guerra Fría y la llamada Nuevas Guerras. El fin de la Guerra Fría se da a mediados del siglo XX con la caída del muro de Berlín. También llaman en este artículo, digamos, nuevas guerras como las luchas étnicas, religiosas o disputas por la apropiación de rentas en países con economías pobres. O cuando no son, digamos, de carácter étnico o religioso como la iglesia, se llaman guerras codiciosas. Bueno, también acá nos dan como unos datos que dice que desde el fin de la Guerra Fría los conflictos interestatales representan más del 80% de las guerras y de sus víctimas. Entre 1989 y 1996 hubo 89 guerras internas y solamente 3 interestatales. Y de 33 conflictos armados que había en el año 2000, todos ellos armados eran internos. Bueno, como tal, el desplazamiento forzado, pues el mayor número de personas que son desplazadas se encuentra pues, en la población civil, como lo decía anteriormente, pues, en ciudades grandes donde se supone que hay oportunidades, pero realmente pues, son precarias y son escasas, como Bogotá es un clarísimo ejemplo. Estas víctimas pues, son resultado de asesinatos selectivos, masacres, pues, entre otros de grupos paramilitares. Realmente es como el narcotráfico lo que tiene a los grupos armados como de pie, ¿sí? Porque según una entrevista con Carlos Castaño, el 70% del músculo financiero de estos grupos lo patrocina pues el narcotráfico, ¿sí? Bueno, la población desplazada sigue siendo víctima de acciones violentas de los actores armados y de la incapacidad del Estado para ofrecerles soluciones adecuadas y duraderas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues realmente no tenemos, o esas personas no tienen un apoyo real, digamos, del Estado para poder dejar ese mundo, o por lo menos para que no haya o no se cometa, digamos, el desplazamiento, ¿sí? Si no hubiese, digamos, según este artículo, pues el tema de la guerra o el narcotráfico, pues digamos que no, el Estado ahí es donde intervendría de mejor manera. Ok, muchachos. Joana Pino. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Bueno, el artículo que les voy a exponer es un artículo del año 2015 de la Universidad de los Andes y el autor es Juan Sebastián Sánchez.
Está titulado El daño ambiental causado por el conflicto armado y su preparación. Básicamente, el autor hace una introducción diciendo que la guerra en Colombia pues, viene desde finales de 1950 y que ha dejado 166.069 víctimas y que pues ha hecho varias prácticas que han dañado al medio ambiente, como pudadura de productos, contaminación de productos, la tala indiscriminada de bosques, la extracción ilegal de minerales, y como consecuencia de esto, pues hay bastantes tierras erosionadas, fuentes de agua contaminadas con hidrocarburos y mercurio, extinción de fauna y flora, y reservas naturales invadidas. Pone pues también varias leyes que vamos a mirar más adelante. También otra causa es la pesca con explosivos, que hay bastantes críticas en los ríos, por ejemplo, en el río Magdalena. El artículo nos habla directamente del daño ambiental y nos dice que, pues, que se comprueba como daño ambiental la contaminación de sustancias, bueno, no, que hace referencia directamente a los ecosistemas y a los ambientes de la tierra como tal, y hace referencia a que la humanidad o la naturaleza constituye el daño. Dentro de esto también nos informa de varias leyes, normas y decretos que tiene, pero divaga mucho sobre las leyes y no nos da algo concreto. Dice también que es lo pone entre comillas, dice que es de vital importancia, que es un pilar de vital importancia, pero eso nos hace más difícil generar un daño específico y una reparación específica. No hay una ley ni la normativa colombiana específica que nos diga que si hay daño en los ríos, se va a arreglar de tal manera. Dentro de este artículo dice que el Derecho Internacional Humanitario es el que mejor define el daño ambiental y es el que más tiene importancia sobre ello. Bueno, dentro de algunas medidas de la reparación ambiental, pues el hombre el lunes el decreto 2041 de 2014, que reglamenta las licencias ambientales para actividades que causan el medio ambiente. Entonces, pues dice que ahí deben haber medidas de prevención, medidas de mitigación y medidas de corrección y medidas de compensación. Digamos que cada una de estas medidas depende de la afectación que se le haga al ambiente, de acuerdo a los proyectos o bueno, de acuerdo al impacto que hay. Y también está la ley 1333 del 2009, que es un procedimiento sancionatorio y cuando se incumplen las reglas o hay algún tipo de contaminación que no se haya contemplado. Entonces, ya pues por último hay otro tema, es la bioremediación. Hombre, pues muestra varios ítems para bioremediar algún ecosistema cuando está fracturado. Entonces dice que está la biocirculación, la bioaireación, la bioaumentación, el compostar y la bioremediación. Pues digamos que son medidas para contrarrestar o para volver a recuperar los ecosistemas pues que ya han sido contaminados. Dentro del derecho penal, dentro del Código Penal, dice que tenemos una ayuda para el uso de la comunidad. Tenemos alertas a los daños ambientales, el derecho a la tutela. Está específicamente controlando la fauna y flora.
Se ve claramente cuando Alcalá Real, que es la capital de la ciudad. Dentro del artículo habla también de la comisión de verdad, de los artículos específicos que da la comisión y de los estudios que se hacen. Ahí el nombre que son recursos naturales y que no sé que las leyes están identificadas como normas blancas, porque pues si tuvieran una ley a otra, pues diferente como Juan Carlos. Me gustaría tomar aportación dentro del último informe que generó la comisión de agosto de 2022. Y en el último informe, en el último capítulo dice, si tu lenguaje fueran las palabras, que dirían el dentro de fuertes dentro del conflicto armado militar en Colombia. Tal vez hablaría de las terribles artefactos de explosivos fuertes. El sonido ensordecedor de detonaciones en ingeniosos árboles, flujo de salida de cal fuera interrumpido, el incendio de sus hojas y sus rondas, el dolor experimentado por miles de animales. Dentro de se ha tocado a los que viven directamente formados y la organización dentro de sus terrenos. Paremos. Pedro, por favor. Las notas de ustedes, yo se las mando en un Excel, las voy a compartir para que sepan su nota definitiva, ¿ok? Podemos salir de ustedes.